¿Cómo ser del top 1% de calistenia? Quédate en este vídeo que te lo voy a explicar. Lo primero de todo, ¿qué es ser del top 1%? Eso quiere decir que de cada 100 personas que entrenan calistenia, tú eres mejor que 99 de ellas. Pero en general es un concepto que se usa para describir a los mejores de un sector. Al top 1% de la calistenia son esas personas que tienen un gran dominio de las skills más difíciles, es decir, tienen una buena plancha, tienen buen dominio del front, tienen muy buen dominio del pino, las flexiones de pino, el pino en mano, ya sea skills más difíciles como el maltés o el efesto. En general, que tienen mucho nivel en calistenia. ¿Qué hacen? ¿Qué normas, qué reglas siguen? ¿Cómo se comportan para ser de ese 1%? Eso es lo que voy a tratar en este vídeo. Y diréis, ¿y tú quién coño eres para decir lo que hacen los del 1%? Bueno, yo no voy a decir si yo estoy en el 1% o no. La gente que me sigue sabe el nivel de calistenia que tengo y pueden considerar que estoy entre esas personas o que no. Si piensas que sí, dilo en los comentarios. Si piensas que no, dilo también en los comentarios. La cosa es que como entrenador de calistenia y como persona que ayuda a otros a mejorar su nivel, y también como una persona que ha dominado bastante ciertas áreas de la calistenia, pues creo que estoy en el poder de deciros todas estas cosas que estoy seguro de que os van a ayudar a la mayoría de vosotros. Dicho esto, vamos a comenzar. Primer concepto que debes aprender. Entrenan siempre con objetivos enfocados en fuerza y no en el físico. Si tú quieres ser bueno en calistenia y te dedicas a pensar, vale, pero voy a meter este ejercicio porque quiero que me crezca el tríceps, voy a meter esta otra cosa porque quiero que me crezca no sé qué, estás perdiendo foco en lo verdaderamente importante, que es ganar fuerza, ¿vale? Que es mejorar en los ejercicios principales, en los patrones de movimiento, para poder ir cada vez a ejercicios más difíciles y mejorar tu nivel. Entonces, lo primero de todo, ellos siempre tienen objetivos, siempre tienen marcado qué quieren conseguir de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a medio año y de aquí a un año. Los objetivos grandes todos tenemos claro cuáles son, que son la plancha, ya sea el maltés, ya sea cualquier cosa, pero tienen marcados objetivos a menor tiempo, porque saben qué quieren conseguir, y cuando tú te marcas a corto plazo objetivos, sabes marcar más fácilmente los pasos intermedios para llegar a ello, y por tanto vas a planificar mejor tu rutina, que si simplemente dices quiero plancha, voy al parque, sí, voy a entrar al plancha, lo que sea. Entonces lo primero y más importante, márcate unos objetivos, tanto a corto, medio como a largo plazo. Y lo segundo, no entrenes por físico, el físico con los años va a llegar. ¿Vosotros creéis que esos atletas que veis en Instagram entrenan para mejorar su masa muscular? Los que salen haciendo skills muy locas. No, esa gente entrena calistenia porque ama el deporte y entrena los ejercicios para ganar fuerza y mejorar. El físico les ha llegado como una consecuencia. Yo, os guste o no os guste mi físico, no lo he conseguido por entrenar hipertrofia ni por centrarme en ningún tipo de hipertrofia, ¿vale? Lo he hecho entrenando los ejercicios principales de calistenia, ganando fuerza, mejorando las progresiones, ¿vale? Pasando ejercicios más difíciles, etcétera. Entonces, el físico es algo que va a llegar con el tiempo, no tienes que estar buscándolo mediante ejercicios que aíslen un grupo muscular. Si de verdad te importa tanto el físico y le das más prioridad que a lo otro, ves al gimnasio y compleméntalo con calistenia, no hagas calistenia complementándolo con ejercicios de hipertrofia, ¿vale? Eso es al menos mi punto de vista. Y como entrena el 1%. Si quieres ser del 1%, no puedes estar perdiéndote en detalles de si tienes un poquito más o un poquito menos de tríceps. Siguiente concepto que tienes que tener claro, y es que todos llevan entrenando mínimo entre 3 y 4 años. ¿Por qué? Porque es lo que se tarda, es lo que se tarda en alcanzar ese gran nivel, pero claro, haciendo todo perfecto, como mínimo. Y con una buena genética, es decir, tú no vas a llegar a ser un atleta super élite o élite a secas, que eso es lo que sería el 1%, cuando lleves 2 años entrenando. Puede ser bueno, ¿vale? Puedes hacer cosas que a otra gente le haya costado mucho tiempo conseguir, sobre todo si entrenas conmigo. Ya sabéis, los que queráis que sea su entrenador, tenéis el link en la descripción de mi web donde explico cómo funciona mi servicio, tenéis las historias destacadas de Instagram para ver todos los cambios que he hecho con mis alumnos, y me podéis hablar por ahí para pedirme información y precios, ¿vale? Mínimo llevan 3-4 años la gente muy buena, pero la mayoría de los que veis muy buenos llevan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años entrenando, ¿vale? No llevan poco tiempo, llevan dedicada gran parte de su vida a ello. La prisa la coges así, ¡pum! Bueno, iba a hacer, te la metes por el culo, ¿no? Pero no, porque si te la metes la prisa por el culo, va a empujarte a ir más rápido, entonces tienes que lanzarla fuera. Fuera tonterías, gente. Es muy importante que no tengáis prisa en este deporte y que queráis hacer las cosas bien, con buena letra, como se dice, las cosas bien hechas y con calma. Y con el tiempo van a llegar las cosas. Yo he sido una persona que ha tenido mucha prisa por sacar cosas, por mejorar, y ahora, a medida que pasan los años, me voy dando cuenta de que cada vez tengo más nivel, de que cada vez tengo más prisa y de que no pasa tan lento el tiempo, ¿vale? El tiempo pasa verdaderamente rápido y cuando te quieres dar cuenta, hostia,
pero si yo hace 2 días quería sacar mis primeros segundos de full con buena forma y ahora ya tengo 7-8 segundos de full con buena forma, con un press, las cosas van a llegar antes de lo que piensas. Lo que tienes que hacer es dejar de pensar en los plazos de tiempo y empezar a disfrutar del entrenamiento y a ir poco a poco, ¿vale? Los atletas de élite llevan muchos años entrenando, deja las prisas. Los calisténicos del 1% siempre saben lo que van a hacer cuando llegan al parque. Tienen una rutina preestablecida, no llegan y dicen, a ver qué hago hoy, a ver qué ejercicios hago hoy, cuántas repeticiones de cada ejercicio, no. Llevan la cuenta de las cosas, saben qué ejercicios hacer, saben en cuál van a intentar exprimir un poquito más ese día, saben en cuál tienen que mejorar la forma, qué cosas técnicamente deben enfocarse en cada ejercicio, van con mentalidad de tenerlo todo bien pensado para sacarle el máximo partido al entrenamiento. No llega ni Ale, Arreu, y este tío me dice que hoy se va a tirar un entrenamiento de no sé qué, que si quiero acompañarle, y este me dice que si hoy me pico con él a dominadas. No, es que es divertido, también se entrena con colegas, muy bien. Pero si quieres llegar a ser del 1%, eso no te va a ayudar, eso te va a perjudicar, porque picarte a dominadas no te va a ayudar si el día que te toca empuje y tienes que mejorar un poquito las flexiones de pino, acabas reventado con el dorsal, el bíceps y el tríceps cansado. O sea, es que no tiene sentido. Por eso es importante siempre tener bien pensado lo que vas a hacer y si, oye, un día suelto te sales del plan no pasa nada, pero en general tienes que tener todo con orden y tienes que saber lo que vas a hacer antes de llegar al parque. ¡Uy! Bueno. Ah, sí, señor, sí. Uf, me habéis pillado. Vamos a ver, esto está en casa porque es la típica vitrina donde hay alcohol que tenían mis padres, ¿vale? Que mis padres tampoco beben, pero así es. Fiesta y alcohol. Siguiente punto. Los atletas que quieren ser élite no se permiten más de 2 veces al año, si es que lo hacen, salir de fiesta duro y ponerse hasta el culo de alcohol. Una cosa es algún día suelto al mes tomarte una cerveza o 2 cervezas porque te gusta, porque sales con los amigos. Eso es una cosa, ¿vale? Y eso sí que se puede acoplar. Te estoy diciendo 1 o 2 veces al mes, ¿eh? Pero salir de fiesta, trasnochar y ponerte hasta el culo de alcohol, eso, vamos, yo llevo sin hacer eso desde que tenía 18 años, tengo 21, no bebo ni una gota de alcohol nunca, más allá de alguna vez suelta al año, que me puedo beber una sidra, ¿vale? Entonces, que no, o sea, si te gusta la fiesta tienes que dosificarla bien, lo bueno, si breve 2 veces bueno, ¿vale? Parezco mi abuela diciendo este refrán, pero es así. Entonces, si a ti te gusta la fiesta, guárdatela para cada mucho tiempo. Y cuando lo hagas, limita mucho el alcohol. Si tú necesitas tomar tanto alcohol para salir de fiesta, ya subí un vídeo sobre esto, pero si tú necesitas tomar mucho alcohol para pasártelo bien saliendo de fiesta, el alcohol no te viene bien y aparte no te gusta la fiesta, ¿vale? Si te gusta la fiesta, te gusta sin alcohol, porque si no, la parte que te gusta de la fiesta es el alcohol que te permite ser alguien que no eres y sociabilizar, ¿vale? Y comportarte de forma que no lo harías sin beber. Pero esto es otro tema. Los atletas de élite ni salen de fiesta ni se ponen hasta el culo de alcohol, así que tenlo claro. Esto fuera. Siguiente punto importante. Los calisténicos del 1% intentan siempre tener controlada su dieta. No digo medir las calorías, que puedes hacerlo o puedes no hacerlo. Yo, por ejemplo, no lo hago nunca. Cuando quiero bajar de peso, simplemente como menos intuitivamente y dependiendo a qué velocidad va bajando la báscula, decido comer un poquito más o un poco menos, ¿vale? No las mido como tal ahí. ¿Qué es lo que hay que tener controlado? El tener una dieta balanceada, el no dejarte ningún macronutriente ni ningún nutriente en general. Tener vitaminas suficientes, tener todos los aminoácidos completos, ¿vale? Tener una buena ingesta de proteínas. Introducir grasas saludables y sobre todo, aunque algunos piensen que no, hay que meter carbohidratos, ¿vale? Entrenamos calistenia, es un deporte que desgaste y el cual necesitamos energía. Y una de las mejores formas de coger energía para el deporte es de la glucosa de los carbohidratos. Porque últimamente hay mucho vídeo en Instagram de que los carbohidratos son malos, de que te inflaman, de si los picos de insulina, si no sé qué. Si los carbohidratos no ayudaran al rendimiento deportivo, no los tomarían absolutamente todos los deportistas. No te estoy hablando de culturistas, ¿vale? Que es el deporte menos sano y menos deporte que hay. Que me encanta, me parece... Bueno, que me encanta ver culturismo, ¿vale? Seguir y tal, no lo practicaría en la vida, pero que no lo estoy criticando. Lo que quiero decir es que futbolistas de baloncesto, de atletismo, en general de cualquier deporte, tienen muchos carbohidratos o suficientes carbohidratos en su alimentación. Entonces hay que meter todo, carbohidratos, grasas saludables y proteínas. Y obviamente hay que meter verdura. Nunca me ha gustado la verdura, pero ¿qué tengo por aquí? Un pimiento, por ejemplo, un pimiento que me lo troceo y me lo pongo con carne, con cebolla. No como casi verdura, pero intento comer algo, ¿vale? Porque tampoco estamos aquí para sufrir, ¿vale? Respecto a las salidas de dieta,
¿Te puedes salir de la dieta? Bueno, yo me salgo bastante de la dieta y como veis no estoy en un porcentaje de grasa alto. ¿Por qué? Porque como tengo un gasto calórico alto, entreno duro de cojones y lo principal de la comida lo como bien, ya veis, yo no sufro nada con la comida, siempre como a estar lleno y actualmente estoy en uno de los momentos, fijaos, más definidos de mi vida, ¿vale? Tengo un porcentaje de grasa bajísimo y tengo una tarrina de helado de leche merengada ahí y hace 2 días me comí una tarrina de helado de frutos del bosque y nata. ¿Por qué? Porque me encanta el helado, ¿vale? Entonces hay que privarse. Depende de tus objetivos, pero puedes darte ciertos caprichos en la comida sin problema. Lo que quiero decir es que no te tienes que privar ni ser un loco, pero los atletas del 1% de calistenia intentan tener una alimentación cuidada donde suplen todas las necesidades de nutrientes. Ay, bueno, esto parece una escena porno, pero no. Es para deciros el siguiente punto, y es que cuidan su descanso y su sueño. Duermen 8 horas, mínimo, ¿vale? O intentan tener un descanso adecuado. Para eso hay que cuidar también las horas antes de dormir. Si cenas justo antes de dormir mucha comida te va a costar. Si estás viendo la pantalla del móvil te va a costar. En fin, intentan gestionarse para dormir bien la mayoría de los días. Un mal sueño afecta bastante al entrenamiento, ¿vale? Y se nota. Cuando tú entrenas habiendo dormido muy mal un día, entrenas mal. Aunque ese día estuviera todo reunido para que fuera un buen entrene. Voy a salirme ya de esta posición porque es un poco raro. Y en el último punto me voy a colocar aquí bien cerquita para hablarte de la mentalidad. Esto es de lo más importante, si no lo más importante que he mencionado. Voy a tratar 4 puntos de mentalidad porque esto es más extenso de lo que parece. Lo primero, saben afrontar los días flojos, los malos entrenamientos, los días en los que te sientes débil. Ni dejan de entrenar ese día por sentirse así, ni hacen el entrenamiento exactamente igual que los días que están fuertes porque se resisten a bajar el nivel. Si un día estás muy flojo, tienes que bajar el nivel. Si un día estás al 70%, pues tienes que entrenar al 100% de ese día, que es un 70%, no al 100%, porque no estás. Entonces, así no se la juegan a lesionarse y no tienen que lidiar con la frustración, porque cuando tú haces un entrene en el que sabes que estás débil y tratas de hacerlo como si estuvieras en tu prime y no te sale, te frustras, pero si tú sabes que no estás en tu prime, lo aceptas y entrenas sabiendo que estás al 70%, no te frustras, entonces ni te lesionas ni lidias con la frustración. Segundo, rendirse no es una opción en ninguno de los casos, o sea, porque te esté costando una skill no te planteas rendirte, miras lo que estás haciendo mal, lo analizas, lo vuelves a analizar, buscas posibles soluciones, las aplicas, no funcionan, buscas nuevas posibles soluciones, vuelves a analizar, las aplicas, lo solucionas, pero no te rindes, no te quejas de tus condiciones, ¿vale? No te quejas de tus condiciones. Es que yo no tengo un parque de barras cerca, ¿vale? ¿Y de qué te sirve quejarte? Haz lo que puedas con lo que tengas. Joder, afronta la situación que tienes. Quejarte te convierte en una víctima. Tú como víctima nunca vas a poder ser una persona que se saca el 100% de partido porque siempre le está echando la culpa a algo. Siempre va a tener una excusa para cuando algo no funcione. No me funciona por eso. Porque no tengo un parque de barras cerca de casa, o porque no tengo dinero para comprarme unas paralelas, o no, es que mido un 80. Bueno, vale, mides un 80, muy bien, pues haz lo máximo que puedas con tu altura y con tu genética. No, yo es que tengo muy poca fuerza en no sé qué. Bueno, pues trabaja eso, que es tu debilidad. ¿Qué haces quejándote? ¿De qué te va a ayudar? ¿Eres una víctima? ¿Víctima de qué? ¿Tú has elegido hacer este deporte con las condiciones que tienes? Pues no te quejes, porque si te quejas solo muestras debilidad. Solo muestras que no eres una persona capacitada para ser calisténico del 1%, y de eso va este vídeo, así que ya está, gente, ya está, si es que lo estoy diciendo, ¿vale? Lo estoy diciendo. Por último, su entrenamiento no está dominado por el ego. Es decir, no se pasan la vida entrenando cosas para las que aún no tienen nivel. No se ponen una goma de 25 kilos para hacer un ejercicio con mala técnica que no tendrían fuerza ni para hacer la primera de las progresiones de ese ejercicio. No se pueden hacer el muscle up cuando aún no tienen ni una dominada que te llega al pecho. No se ponen a tirar el front lever con los codos doblados, la cadera hundida, las piernas dobladas y temblando cuando ni siquiera tienen una buena tuck advance. El ego, que les hace querer tener un nivel que todavía no tienen, no les domina, ¿vale? Aceptan el nivel que tienen y trabajan conforme a ello. Hay muchos chavales que quieren ir más rápido de lo que se puede, no aceptan la realidad. Eso es tu ego, queriéndote decir, no, tú no tienes por qué hacer esto que se hace al principio, tú mejor ves directamente a lo avanzado, tú te puedes saltar todo esto. Ah, amigo, sorpresa, te vas a lesionar, no te puedes saltar todo eso, tienes que hacer todo eso para llegar allí. No hay truco, no hay atajo, deja de buscarlo, no hay nada que te puedas saltar para llegar allí. Bueno, sí, hay algo que puedes coleccionar. No te va a llevar allí, pero intentando llegar allí lo puedes coleccionar. Se llaman lesiones. Saludos, aquí están. Y te van a joder la vida, ¿vale? Así que nada, gente, ya fuera de lo irónico, es verdad. Intentar entrenar en base a vuestro nivel. Lesionarse por hacer el capullo e ir a por cosas que no puedes hacer es lo peor que puede haber. Porque luego te sientes imbécil. ¿Por qué? Porque has sido un imbécil. Dicho esto,
Creo que ha sido un vídeo muy completo, creo que ha sido un vídeo muy interesante, un vídeo distinto. Si os ha gustado, de verdad que os agradezco un like, os agradezco un comentario, que apoyéis el canal, últimamente está yendo muy bien, así que muchas gracias a todos. Sugeridme cosas en los comentarios, es decir, ¿qué contenido queréis ver? ¿Queréis que explique cosas? ¿Queréis que haga retos? ¿Queréis que ande en calzoncillos por Gran Vía? No se me ha ocurrido otra cosa, ¿vale? No sé, ¿queréis que coja un vuelo y me ponga a gritar en mitad del pasillo mientras que hago un pino? Flexiones de pino. A ver, fuera coñas, que decidme qué queréis en los comentarios, ¿vale? Y yo, si me gusta la idea, pues grabaré y veré qué vídeos os puedo traer. Voy a intentar siempre mantener la calidad alta. Así que, gente, muchas gracias por estar aquí. Os quiero. Un besito para todos y gracias de verdad de corazón por el apoyo.